Qué importante ha sido el manejo emocional durante esta pandemia y todos lo hemos padecido en menor o mayor medida. Sin duda alguna, uno de los sectores que más lo han resentido son los niños y por ello damos pie a nuestra siguiente conferencia, el manejo emocional de los niños y la familia en etapa de COVID-19, que será impartida por la licenciada Mariana Campos Gutiérrez, directora general de Grupo Soma, Acompañamiento Emocional Hospitalario. Mariana es psicóloga, psicoterapeuta para niños, adolescentes y adultos en consulta privada, psicóloga hospitalaria de juego y arte, especializada en el trabajo con pacientes pediátricos y sus familiares con alguna enfermedad crónica, degenerativa o terminal, con especialidad en psico-oncología y trasplante de células hematopoyéticas. Su trayectoria profesional ha estado dirigida a crear programas de psico-oncología y apoyo psicológico hospitalario en distintos hospitales y dirigirlos como miembro de sociedades mexicanas en distintos hospitales de la Ciudad de México, así como también en agrupaciones enfocadas a la oncología pediátrica. Ha participado como coautora en libros enfocados al área médica y artículos nacionales e internacionales, coautora en la elaboración de manuales y material didáctico para la psicoeducación, docente en distintos programas del área médica enfocados al personal de la salud, certificada como investigadora en ciencias médicas por el Sistema de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. Cofundadora de Grupo Soma, Grupo de Acompañamiento Emocional Hospitalario. Actualmente dirige este grupo, el cual brinda apoyo psicológico a pacientes pediátricos trasplantados de médula ósea y sus familiares, así como a pacientes oncológicos o de otras enfermedades crónicas y terminales en distintos hospitales de nuestro país. Además, se da apoyo psicológico y capacitación al personal de la salud. Mariana Campos es también cofundadora del GMPP, Grupo Mexicano de Psicología Pediátrica. Adelante y bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que me están escuchando y pues gracias por la invitación. La verdad es que como mencionó, los niños pues son una población que se ha visto sumamente afectada en esta pandemia y pues es muy importante aprender pues a manejarlos y apoyarlos de la mejor manera, ¿no? Aquí les voy a mostrar, ay, perdón, no, disculpa. Los temas que vamos a tratar son, primero vamos a hablar un poco de la familia como un sistema o bien como una empresa. Después vamos a hablar del cambio. Después vamos a hablar sobre los pasos que tenemos que seguir como para resignificar las experiencias que hemos tenido durante esta pandemia como familia. Y después vamos a hablar de algunos tips básicos para el manejo con los niños, ¿no? La familia sabemos que es, pues, tal cual un sistema solar, una empresa, ¿no? Está, digamos, tenemos varios miembros dentro de esta empresa, dentro de este sistema, y cada uno tiene diferentes edades, diferentes personalidades, diferentes necesidades, diferentes gustos. ¿Qué pasa? Que cuando estas diferencias no empatan o no logramos llevarlas de manera armoniosa, pues este sistema, esta empresa se cae, ¿no? Sabemos muy bien que las empresas, pues, tienen líderes y estos líderes generalmente pues somos los papás, ¿no? Los papás somos los que lideramos esta empresa y cuando los papás no estamos bien y no estamos liderando bien esto, ahí es cuando generalmente vienen más problemas con los niños. Durante toda la plática me van a oír que voy a insistir, insistir, insistir en que el principal trabajo es con nosotros mismos como adultos. Si no trabajamos con nosotros, es muy complicado que los niños estén bien. En esta empresa, en este sistema, están diferentes edades y por lo tanto los niños y los adolescentes. En esta plática me voy a enfocar mucho más a los niños porque lo de los adolescentes sería como otra plática nueva, ¿no?
Pero los niños son distintos, aunque suena lógico, ¿no? Pero los niños son diferentes, su cerebro es diferente, su tamaño es diferente, sus necesidades son diferentes, sus formas son diferentes. Daniel Siegel es uno de los psiquiatras más famosos hoy en día, que están en boga, porque ha estudiado muchísimo el cerebro del niño. Y él habla, de hecho, su libro se llama El cerebro del niño. Tiene muchos, pero El cerebro del niño yo se los recomiendo, es como la Biblia para todos los papás. Y ahí él describe perfectamente bien cómo el cerebro se va desarrollando hasta los 21 años. Ajá. Por lo tanto, nuestra forma de reaccionar, razonar, pensar, va siendo distinta dependiendo de nuestras diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Entonces es muy importante pues que estemos muy conscientes de esto, porque entonces tenemos que crear estrategias diferentes para los niños, no los podemos tratar como adultos. Como les decía, pues queramos o no, nosotros somos los que dirigimos esto y nosotros somos el termómetro del niño. Si nosotros nos vemos asustados, los niños se asustan. Si nosotros nos vemos enojados, los niños se sacan de onda, ¿sí? Y además los niños son expertos en leernos, en leer no tanto lo que decimos, sino en leer nuestro lenguaje no verbal, ¿no? Van a estar siempre muy atentos a leer qué traemos atrás, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros no aprendemos a conocernos y aprender a manejar nuestras emociones, la verdad es que el trabajo con los niños pues está un poco perdido, ¿no? Se habla, ¿no?, del contagio emocional y las neurociencias hoy lo han venido a confirmar incluso de manera científica, cómo los niños se conectan con el sistema límbico de sus adultos y entonces entran en resonancia con la misma emoción que tenemos los adultos. Obviamente esto pasa, mientras más chiquitos pasa mucho más y mientras más grandes esto va cambiando. Pero al final esto sigue pasando. Los niños se conectan con nosotros y van sintiéndose muy parecido a como nosotros nos sentimos. El cambio, la pandemia, ¿no? Esto no es nuevo, todos lo hemos vivido en carne propia. Llegó la pandemia y nos generó cambio, nos generó crisis, nos generó incertidumbre, ¿no? Nos generó muchas cosas. Y, bueno, está escrito en la bibliografía que los problemas que ya teníamos se potencializan frente a la crisis. Es decir, si yo ya tenía problemas de comunicación con mi pareja, es muy probable que estos se van a potencializar. Si ya tenía problemas de ansiedad, es probable que esto también se potencialice. Entonces, como decíamos hace rato, pues todos estos problemas se vinieron con la pandemia. Si el director no funciona, nada funciona. Y a mí aquí me gusta mucho hablar de esta analogía del avión, ¿no? En el avión siempre nos dicen, si vienes con un menor de edad, si vienes con un niño y hay algún problema, primero tú te pones la mascarilla y después se la pones al niño. Así es como debemos de manejar nuestras emociones. Primero nosotros nos atendemos para que entonces después podamos, en esta pandemia, todos. Y entonces, por lo tanto, cuando hablamos de los cambios que trajo esta pandemia, tenemos que hablar de duelo, de pérdida, ¿no? Antes creíamos que pues, el coronavirus había llegado y que en cuanto se fuera ya íbamos a salir a la calle o ya íbamos a regresar a nuestra vida como antes, ¿no? Al principio. Ahora ya sabemos que eso no es así, que en realidad ya vamos a salir a una nueva normalidad, pero que la vida que ahora tenemos probablemente en muchos aspectos va a ser distinta. Y eso, primero que nada, lo tenemos que entender nosotros como adultos para entonces trabajarlo con los niños. Yo les recomendaría mucho que se hicieran estas preguntas. ¿Qué cambió durante esta pandemia? ¿Qué perdí? ¿Qué gané? ¿Y qué de esto que perdí, qué de esto que gané, perdón, me gusta y no me gusta, ¿no? Hay que empezar a reflexionar sobre todo esto. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. Kubler-Ross es de las principales psiquiatras también que ha escrito sobre el duelo, ¿no? El duelo tiene que ver con perder algo, perder desde una pluma hasta un familiar, hasta como perdimos la libertad para salir, ¿no? Y ella ha descrito perfectamente bien las etapas por las que se puede pasar cuando estamos en duelo. Estamos en shock
y en negación, estamos en tristeza, estamos en enojo, estamos en negociación, estamos resignificando o nos estamos adaptando o aceptando la situación. Antes se creía que esto era lineal, que pasabas de uno a otro y otro y otro y otro, y entonces ya aceptabas, adaptado y ya estás, ¿no? Y si no, pues entonces algo estaba pasando con tu duelo. Ahora sabemos que esto es cíclico y que no tiene un orden. Vamos de una a otra, una y otra vez, y dependiendo de qué tan fuerte fue la pérdida, pues nos quedamos mucho más tiempo en la tristeza, en el enojo, en el shock y la negación, y nos tardamos un poquito más en ir hacia la aceptación y la adaptación. La idea sería que cada vez nos quedemos más en la aceptación y en la adaptación, ¿no? Pero siempre hay situaciones que nos pueden regresar a estas otras. Por ejemplo, un aniversario, hace un año se murió, hace un año fue que se murió mi mascota, y entonces esto nos puede regresar a las otras etapas, pero luego regresamos otra vez a la aceptación. ¿Por qué me quise detener en describir esto? Porque tenemos que identificar en dónde estamos nosotros como adultos. ¿En dónde estoy? ¿En el enojo? ¿En la tristeza? ¿Todavía sigo en la negación? ¿Ya estoy resignificando la experiencia? ¿No? Entonces, identificamos nosotros como adultos y entonces también así podemos identificar en dónde están todos los miembros de mi familia, porque este diagrama que les estoy mostrando aquí, pues cada uno de los de la familia están en esto y están moviéndose de diferentes etapas, ¿no? Entonces, como líderes, como adultos, tenemos que identificar en dónde estamos nosotros y en dónde están los demás. ¿Por qué? Porque si no le damos espacio al duelo, si no le damos un justo lugar a todas estas etapas, esto es lo que a veces justo genera la resistencia al cambio. Y también, pues justo eso es lo que genera que queramos nuestra vida de antes de regreso, ¿no? O sea, eso es lo que pasa, porque entonces no dimos suficiente tiempo al enojo, no dimos suficientemente tiempo a la tristeza, a resignificar, entonces ahí nos quedamos un poquito atorados y eso nos impide, pues, darle la bienvenida a lo nuevo que nos va a traer toda esta pandemia y todo lo que hemos vivido. Al principio les decía que entonces íbamos a hablar pues de pasos importantes para resignificar la experiencia. Lo primero sería identificar emociones. ¿Cómo me siento? Me siento triste, me siento enojada, me siento confundida, ¿no? Doy salida a estas emociones. O sea, si estoy enojada, pues le pego a algo, digo que estoy enojada, me doy espacio para estar enojada. Si estoy triste, lloro. Si estoy confundida, pues digo que estoy confundida y entonces hablo con gente que me ayude a ordenarme, ¿no? El paso 3 es de los más importantes y no me voy a meter en eso, pero tiene toda una explicación neurocientífica de cómo después de una crisis lo más importante es dar orden a la experiencia. En una crisis nos revolvemos, nos confundimos, se nos voltea todo, ¿no? Como en el huracán, o sea, todo se confunde. Lo que tenemos que hacer es reordenar. ¿Y qué es reordenar? A ver. En marzo empezó la pandemia. Fue una locura, nos pusimos todos locos, no entendíamos nada, estábamos encerrados, nos desorganizamos. Por ahí de abril, bueno, pues empezamos a ordenarnos, abril o mayo, ¿no? Nos organizamos más, estábamos un poco más tranquilos, pero enojados porque ya veíamos que pasaba más tiempo y no podíamos regresar a salir. En agosto nos volvimos a revolver porque empezaron las clases otra vez en línea. ¿Me explico? O sea, es dar un orden a lo que pasó y nombrar la emoción. Otra vez, primero lo hacemos nosotros como adultos y luego lo hacemos con los niños. Esto a los niños les funciona muy bien. A los niños les sirve que les contemos la historia de nuevo, pero ahora de manera ordenada y con las emociones. Eso es importantísimo siempre. Después viene resignificar, ¿no? Esto que les decía, o sea, qué me ha gustado, qué no me ha gustado. Hay un libro que a mí me encanta que se llama New Eyes. Donna Martin es una terapeuta yogi, hace yoga, está muy metida en todo lo que son terapias corporales. Y ella en este libro habla de que toda herida tiene un regalo, ¿no? Todo lo que nos lastima nos va a lastimar mucho, pero al mismo tiempo nos va a dar un regalo. En esta pandemia
sería muy bueno que encontráramos, pues, qué nos lastimó esta pandemia y cuáles fueron los regalos, tanto a nivel mundial como a nivel familiar, como a nivel personal, como con nuestros hijos. No siempre podemos encontrarlo y está bien, no a fuerza tenemos que encontrarlo, pero sí es importante reflexionar en esto y justo hay que dar el tiempo, ¿no? Que es el siguiente punto. Hay que darnos el tiempo para vivir el duelo y esto es lo que probablemente nos va a permitir entonces, pues encontrar estos regalos, ¿no? Si es que los podemos encontrar. No apresuremos los procesos, ni los nuestros, ni los de los niños. Hay que dar tiempo y hay que ser lo suficientemente sensibles y empáticos para entender en dónde estamos sin empujar los procesos. Y pues aquí sí me voy a ir un poquito más lento, porque vamos a hablar como de varios tips para el manejo de emociones. Todo lo que ya dije también se puede hacer con los niños, ¿no? Entonces es importante, como ya lo dije muchas veces, primero yo lo hago conmigo y después lo hago con ellos. Pero la base y cómo hacerlo, pues también a veces es complicada y aquí es donde voy a hablar un poco de eso, ¿no? Evitar hablar de temas adultos frente a tu hijo y evitar tener una plática adulta con los niños. O sea, a veces los adultos queremos tener una plática, contacto visual, uno a uno de frente con los niños. A los niños no les gustan las pláticas adultas. A los niños les gusta la cosa más lúdica, que no sea tan confrontante. Entonces, si quieres hablar con tu hijo de algo, yo te recomiendo que te sientes en un lugar cómodo, con unos juguetes, con algo para dibujar, unos mandalas, ¿no? Más o menos a la altura, si tienes una mesita a su altura, y entonces ahí empiezas a generar un espacio empático, digamos, para hablar con él, y él se va a abrir muchísimo más a la comunicación de esta manera. Otro punto importantísimo es más importante cómo dar la información que la información en sí. Como les decía al principio de la plática, los niños están atentos, los niños la parte sensorial la tienen así, abierta. En el libro del cerebro del niño lo pueden leer y informarse más de esto, ¿sí? Están absolutamente abiertos. Entonces, lo que más van a recibir ellos es la emoción con la que yo digo las cosas. Ajá. O sea, es decir, yo le puedo decir, no, es que sí estoy muy tranquila, sí, o sea, estamos tranquilos, pero el lenguaje verbal dice lo contrario. Él va a leer y se le va a quedar más que no estás tranquila, que sí estás ansiosa. Eso es lo que se le va a quedar. Entonces, hay que entender esto, porque ¿qué pasa? No es que tú como adulto no puedas sentir, claro que puedes sentir, ¿no? Pero entonces nombra lo que estás sintiendo y no hables de manera incongruente, ¿no? O sea, no digas estoy contenta, pero atrás no estás contenta. O sea, es decir, si no estás contenta, le puedes decir, es que no estoy contenta, sí estoy preocupada, ¿no? Hablas de lo que sientes con él y esto le va a modelar a él pues muchísimas cosas de cómo se manejan las emociones, se va a abrir el espacio para que él también pueda decir cómo se siente y además va a haber una congruencia entre lo que digamos, el lenguaje, lo que dices y lo que actúas, ¿no? Detrás de lo que dices. Esto mismo está unido con el otro punto, que es conectar emocionalmente con los niños. Para conectar emocionalmente con los niños, necesitamos justo hablar de las emociones y ser congruente con lo que estamos diciendo. Esto, los niños están ávidos todo el tiempo de que los adultos conectemos con ellos. Esto los hace sentir seguros, los hace sentir tranquilos, contentos, queridos y vistos, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, pues por eso es muy importante no solo hablar de nuestras emociones, sino reconocer y validar la de ellos, ¿no? O sea, ay, me estoy dando cuenta que te estoy viendo muy enojado, ¿no? Oye, ya me vi que estás muy asustado y entonces nombrarle. Esto le va a ayudar a que el niño como que diga, ah, sí, sí estoy asustado, sí tengo miedo, sí me están pasando cosas y entonces va acomodando lo que le está pasando. Siempre pregunta qué sabe y con base a eso completa la información. Es muy importante que si el niño nos pregunta algo, a veces los adultos, en nuestra mente adulta, con nuestro cerebro adulto, nos vamos a interpretar qué quiere saber. Y casi siempre nos equivocamos. Casi siempre
no es lo que ellos quieren saber, ¿no? Yo doy unas clases de taller de sexualidad y ahí me contaban una vez que su hijo le preguntó, mamá, ¿cómo nacen los niños? Y entonces la mamá ya le iba a contestar y ya iba a sacar el libro y entonces el niño dijo, ¿con pelo o sin pelo? ¿No? O sea, ahí es donde nos damos cuenta que nosotros nos vamos a otras cosas y la verdad es que nos ayudaría muchísimo primero preguntarles, a ver, ¿qué es exactamente lo que quieres saber? ¿Cuál es tu duda exactamente? Incluso le puedes decir cómo te lo imaginas tú, ¿no? Y eso nos va ayudando a ir viendo qué es exactamente lo que la información que les tenemos que dar. Siempre digan la verdad. La verdad es que a los niños mentirles es lo peor que les podemos hacer. Otra vez, nosotros somos su guía, su seguridad, su estructura. Si ellos nos cachan que nosotros les mentimos, parte importante de su seguridad y de su estructura se cae. Y bueno, ni decir la confianza, ¿no? Entonces, tratemos de decir la verdad adecuada a su edad con la información necesaria. Aquí, pues esto sería toda una plática para hablar de esto, pero sí es muy importante saber qué edad tiene el niño y en base a eso darle información. O sea, nunca va a ser igual un niño de 3 que un niño de 5, que un niño de 8. Ya dijimos que el cerebro se va desarrollando durante los primeros 21 años. Entonces, cómo razonan, el pensamiento, primero es concreto, después es abstracto. Entonces, sí es diferente hablarle a los niños de diferentes edades. Pregúntale si puedes ayudarle en algo o si necesita algo. Y esta me encanta y me parece importantísima, es nombra cuando sientas que te equivocaste y habla de esto. Los adultos tenemos mucho miedo a hablar con los niños de nuestros errores y eso es lo que más da aprendizaje en la familia. Hablemos de cuando nos equivocamos, hablemos de cuando exploté y no pude manejarme bien y no pude seguir todos estos pasos que me dieron en esta conferencia, ¿no? Hablemos de eso con los niños, seamos capaces de decir, perdón, me equivoqué, no reaccioné de la mejor manera. Esto les va a servir muchísimo a los niños. Otro punto importante, y por eso le quise dar una diapositiva, porque esa es la base del tema de los niños, es por un lado los límites y por un lado la conexión. A veces creemos que están peleados, ¿no? Es como, si pongo límites, entonces no soy amoroso, entonces soy autoritario, no, pero si conecto con él, entonces estoy siendo muy flexible y muy laxo. No, o sea, pueden ir las dos acompañadas. Los niños necesitan límites, siempre, claros, consistentes y congruentes. No gritos, no golpes, necesitan firmeza, así, que no te muevas. De aquí no te puedes pasar. Y no te mueves y no te mueves, ¿no? Y al mismo tiempo necesitan la conexión, porque de eso viven casi, ¿no? ¿Qué es la conexión? Hablar de emociones con ellos, como ya lo dijimos. Hablar menos nosotros y escucharlos más. Sobre todo las mamás estamos muy acostumbradas a aventar unas letanías, que ya la verdad el niño ya se fue, ya no nos oyó, ya ni supo qué les queríamos decir. No hablemos tanto. Los límites firmes son los más cortos, los más claros, los más consistentes. No necesitamos decir tanto. Date momentos especiales al día. Yo sé que ahorita es una locura con las clases en línea, con los trabajos en línea, y entonces nos perdemos todo el día en esto y no nos damos ni unos 5 minutitos, 10 minutitos para pasar momentos especiales y de tranquilidad con los niños. Esto es así el gran regalo que les podemos dar a los niños durante el día y esto favorece el vínculo y favorece la conexión. Juega y disfruta con ellos y diviértete con ellos. Usa mucho el contacto físico, porque esto también es parte de la conexión. El otro punto es las emociones, que es igual, es todo un tema grande, pero aquí quise como ponerlo en algo muy chiquito. La función de las emociones. Están muy satanizadas algunas emociones y de hecho yo cuando oigo hablar de emociones positivas o emociones negativas, como que siento algo en la panza y se me paran los pelos de puntas. No hay emociones negativas y hay emociones positivas. Las emociones son, eso sentimos. Ajá. ¿Qué sí hay conductas o formas de canalizar las emociones positivas o negativas. Ajá. O sea, si yo me enojo, no es una emoción negativa. Si yo me enojo, me estoy enojando. Pero si yo con mi enojo voy y le pego a alguien,
no estoy canalizando de forma negativa mis emociones. Hay que aprender como adultos las funciones de las emociones para enseñárselas a los niños, ¿sí? Aquí hay una que se llama Matea, que justo ahí ven, o sea, es Matea y son las primeras letras de estas emociones que son las básicas. Entonces, está el miedo. ¿El miedo para qué? ¿Para qué es el miedo? Para cuidarnos. Si yo no sintiera miedo, yo no me cuidaría. Si yo no tuviera miedo de meter el dedo al fuego, lo metería y me quemaría, ¿sí? El miedo me cuida. La alegría me da energía, me hace que me mueva, me revitaliza. La tristeza me hace conectar conmigo mismo, porque ¿qué pasa? Estoy triste y me voy a mí, me encierro un poco, me quedo callado y entonces busco qué necesito, busco qué me está pasando. El enojo me protege. Si alguien llega y me pega, si yo no tuviera esta capacidad para enojarme, pues yo me tenía que me pegara, ¿no? Si yo me enojo, le digo, no me pegues. Y entonces me estoy protegiendo. El amor, pues da sentido de vida y da conexión, que es un poco de lo que hemos estado hablando ahorita, ¿sí? Debemos enseñarles a los niños esto. Yo sé que aquí vine pues, a decir toda una línea teórica, ¿no? En donde a lo mejor es complicado. Yo soy mamá, yo sé que esto es muy complejo y muy complicado, pero yo siempre veo la teoría como un faro de luz que está allá y es al que queremos llegar. A lo mejor nunca vamos a llegar, pero debemos de estar conscientes que hacia allá queremos ir, ¿no? Y entonces lo más que me pueda acercar a ese faro, pues está muy bien, ¿no? Y si me regresé, me retrocedí, como decíamos antes, entonces hablamos de esto en familia, decimos que nos equivocamos. Y entonces esto nos va a llevar a muchísimo aprendizaje dentro de nuestras familias y pues para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo esperado hoy con los niños? Pues es que no estamos normales nadie, ni los adultos ni los niños estamos como generalmente estábamos. O a lo mejor algunas familias ya lograron más estabilidad, ¿no? Y pero luego a veces se vuelve a mover como lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, ya fue el verano, o sea, agarramos otra rutina, pero entonces ya regresamos a las clases en línea otra vez. Y entonces esto mueve todo el tiempo. O sea, ahorita estamos en constante cambio, estamos así todos, ¿no? Entonces, lo esperado con los niños ahorita es, pues sí, que las emociones estén fuera de control, definitivamente, ¿no? Y que les cueste trabajo identificarlas, manejarlas, así como también a nosotros los adultos. Que haya regresiones. Frente a una crisis, los niños siempre responden con regresiones. ¿Qué es regresión? Regresión es regresar. Me regreso a etapas anteriores. Si ya había dejado la mamila, quiere otra vez mamila. Si ya no usaba pañal, a lo mejor vuelve a tener accidentes. ¿Por qué? Porque es es como el regreso al vientre, digamos, es regresar a la protección de mamá. Es como cuando nos enfermamos los adultos que queremos una sopita caliente y ir con nuestra mamá. Eso es lo mismo que les pasa a los niños cuando se enfrentan a cambios, a crisis. Entonces, definitivamente ahorita hay muchas regresiones en los niños. Hay irritabilidad, ¿no? Hay como esta manera de reaccionar a lo mejor ¿no? De más frente a situaciones en donde a lo mejor antes no reaccionaban de esa forma. Hay tendencia al aislamiento, o sea, hay niños que están tendiendo a aislarse o por el contrario, pues están desesperados por salir, convivir, ver gente, ¿no? Cualquiera de las dos. Hay mucha dificultad para dormir, o sea, yo creo que el 90-95% de las mamás, papás, familias con las que estoy, niños, me lo dicen, es que si se dormía a las 8 horas se está durmiendo 9, 9:30, y no nos vayamos a los niños, también los adultos nos está pasando, ¿no? Hay mucha dificultad para dormir. Y también están surgiendo muchos cambios en la manera de alimentarse, ¿no? O están comiendo de más o están comiendo menos. De hecho, nosotros acabamos de hacer un estudio, evaluamos a 95 niños y los resultados, la verdad es que fueron, o sea, importantísimos en cuestión de que todo esto salió tal cual, ¿no? O sea, los niños están comiendo más, están viendo más dispositivos, ¿no? No se pueden dormir. Justo, este es un pequeño comercial, pero estamos haciendo un manual justo de apoyo para los papás
justo para trabajar pues todas estas cosas a las que nos estamos enfrentando hoy. Dentro de poco sale, ya se los podré compartir, porque la verdad es que sí, lo necesitamos todos los adultos mucho más ya, porque nos estamos enfrentando a todo esto. ¿Cuándo sé que ya no es normal, no? Pues cuando ya lleva mucho tiempo esto, cuando esto ya lleva un mes y medio, ¿no? Y en vez de mejorar y en vez de lograrlo controlar, cada vez está peor. Con esto me refiero a que a lo mejor ya lo había controlado, pero vino otro cambio y entonces esto va a volver a remover, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, es normal, ¿no? Pero si ya llevamos así como fijo un mes y medio así, les digo, y va empeorando, pues ahí sería un muy buen momento para buscar un especialista o acercarse a gente que trabajen con niños y que pues los pueda guiar como papás. Seguramente algo estamos haciendo nosotros como papás que no está funcionando y por eso están así. Y entonces con algunos pequeños cambios o con la guía de expertos, esto puede modificarse rápidamente. Casi siempre pasa así con los niños. Los adultos modificamos y los niños cambian. Aquí pues les comparto algunos recursos importantes que yo pienso que pueden ayudar. Face COVID, no sé si lo han escuchado, lo hizo Ruth Harris y la verdad es que son pasos muy prácticos y muy efectivos para el manejo pues, de pensamientos catastróficos durante la pandemia. Se los recomiendo muchísimo. El Adiós sin abrazos es un libro muy, muy, muy bueno, que también se los recomiendo por si alguien tuvo una pérdida importante en esta etapa. Música relajante, aquí pongo algunos autores que me parecen bastante buenos, cada quien puede escuchar la música y decir si le gusta o no, pero estos nosotros los usamos mucho inclusive en el hospital y dan muy buenos resultados. Meditaciones, cada quien también puede elegir las que quiera, pero bueno, Deepak Chopra siempre es como alguien bastante recomendable. Libros de resiliencia, Boris Cyrulnik es uno de los primeros que habló sobre la resiliencia y sus libros son muy buenos. Les recomiendo muchísimo, si ya la vieron o si la vieron hace mucho, pero volverla a ver, La vida es bella, porque creo que La vida es bella es una gran muestra y ejemplo del manejo de la resiliencia y de habilidades asertivas pues, para enfrentar los cambios y las crisis. Para niños hay una página que se llama Tool Toys que está haciendo material muy padre. Nosotras hemos colaborado en algunos para toda esta etapa de duelo, cómo decirles a los niños si se murió algún familiar, por qué usar cubrebocas. Está haciendo mucho material ellas y es un material bastante confiable. ¿Qué es el COVID-19? Por si todavía sirve. Digo, ahorita ya eso a lo mejor ya todos lo sabemos, pero vale la pena seguirlo hablando. Mentita Positive Parenting Magazine sacó un capítulo muy bueno en junio, julio de emociones en niños. Viene súper completo ahí, mucha información sobre las emociones y los niños. Day es un lugar donde también saben muchísimo de niños y han sacado mucha información al respecto del manejo con los niños. Y les recomiendo muchísimo jugar juegos de mesa y leer libros con los niños. Hay muchos libros ahora de emociones, El monstruo de colores, hay cantidad, ahora también ya han salido de juegos de mesa en donde hablamos de las emociones, de nuestro enojo, de nuestra tristeza, de cómo nos vamos sintiendo y esto pues siempre es muy importante porque es la educación emocional que debemos de dar a los niños para que ellos aprendan a manejarse pues de la mejor manera posible cuando se enfrentan a algo. Y pues muchas gracias, esto es todo lo que quería compartirles, agradezco mucho su tiempo y este espacio en este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos preguntas. Una de ellas es, ¿podría ahondar en el concepto de resignificar? Uh-huh. Resignificar tiene que ver con, justo como dice la palabra, darle un nuevo significado a algo, ¿no? Por eso hablaba mucho yo o sea, la mejor, para mí la pandemia ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, ¿no? Y entonces resignificar esto tiene que ver con esto que comentaba yo, ¿no? Decir, a ver, o sea, esta pandemia sí fue lo peor que me pasó en esto, pero en esto
No fue lo peor que me pasó, fue lo mejor que me pasó, ¿no? O sea, fue lo peor que me pasó porque estuve encerrada, porque peleé con mis hijos todo el tiempo, ¿no? Porque llevamos peleando 7 meses, sí, pero lo mejor que me pasó en esta pandemia es que gracias a eso hemos tenido que solucionar los problemas sí o sí porque hemos estado encerrados. Y entonces esto resignifica la experiencia, o sea, le da como el otro lado de la moneda, como esto que se dice cotidianamente, ¿no? O sea, estás viendo el vaso y está a la mitad y entonces tú decides si lo ves medio vacío o medio lleno. Entonces, resignificar la experiencia tiene que ver con, pues, si lo veía medio vacío, a lo mejor ahora lo veo medio lleno, ¿sí? Es este tipo de, es eso, o sea, dar otra visión, otro lado a la experiencia que vivimos. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, Mariana. Otra pregunta. Dice, ¿cómo manejar ahorita el futuro regreso físico a la escuela con un niño que ya de antemano dijo que no quiere regresar? Mm. Este es un tema importantísimo. La persona que lo preguntó, ojalá me pueda buscar porque el manual que estamos haciendo justo es para eso. O sea, ¿cómo vamos a hacer que los niños regresen a convivir y regresen a la escuela? Porque no van a querer. Nosotros los adultos nos encargamos 1000 veces de decirles que no podíamos salir de la casa porque estaba el coronavirus afuera y era muy grave salir, ¿no? Entonces, los niños ahora van a tener mucha resistencia al cambio, ¿no? Y no van a querer ir a la escuela, no van a querer regresar, les va a costar mucho trabajo. Entonces, sí vamos a tener que ir haciendo mucho trabajo de conexión, un poco lo que dije, conexión en el sentido de validar la emoción, o sea, entiendo que no quieras ir por lo que sea, porque tienes miedo, porque ya te quieres quedar en la casa, porque estás nervioso, porque vamos a volver a cambiar. Nombrar lo que está sintiendo el niño va a ser importantísimo y el límite, ¿no? Pero sí tienes que ir a la escuela, porque todos los niños en el mundo tienen que ir a la escuela. Y los doctores y el presidente y el gobierno ya dijo que ya pueden regresar los niños a la escuela. Entonces vamos a ver cómo hacer para que sí regreses a la escuela. Hay una aplicación que se llama Kids Skills, que la pueden bajar y esa aplicación es muy buena porque justo te da pasos muy buenos a seguir para cuando quiero lograr algo con mi hijo. Y entonces tú le vas preguntando, o sea, él participa en qué queremos hacer, tú le vas preguntando y él da ideas o sea, tú le preguntas, ¿cómo vamos a hacer para lograr esto? ¿Cómo vamos a hacer para lograr que vayas a la escuela? Y entonces vas poniendo los pasos y vas trabajando en conjunto con él para lograr que él pueda ir, ¿no? Pero definitivamente sí es un problema, eso en las familias se está presentando mucho y se va a presentar mucho más, pero bueno, o sea, algunas bases son esas, o sea, reconocer la emoción, poner el límite y hablar en conjunto para ver cómo van a hacer para que sí se logre que vaya. Esa aplicación es muy buena, Kids Skills, y la bajan y les va a servir muchísimo, porque ahí vienen los pasos, unos pasos muy buenos. Pues definitivamente se avecina un reto importante tanto para los padres de familia como para los mismos niños en este regreso a clases ya físico a las escuelas. Gracias a la licenciada Mariana Campos Gutiérrez, directora general de Grupo Soma, Acompañamiento Emocional Hospitalario.